Hola, buenas noches. Ya estamos, ya estamos. Bienvenidas a quienes empiezan a unir a este live. Hola, bienvenidas. Espero que estén teniendo una linda noche. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante y es una pregunta muy recurrente. Hay mamás que en su cabeza tienen esta pregunta, si es posible ser mamá y emprendedora a la vez y hacer las dos cosas de forma presente. Hoy voy a entrevistar a una mujer que de verdad yo admiro muchísimo y estoy segura de que les va a dar un contenido de valor increíble. Entonces, bueno, Anto debe estar por unirse. Antes de unirse, les doy la bienvenida esta noche. Para quienes se unen por primera vez, yo soy Dani Jarrín. Ayudo a mujeres a tener embarazos respetados, embarazos naturales, a tener una experiencia positiva, no solamente durante el parto, sino durante su maternidad. Y mi misión es compartir información para que ustedes puedan vivir la maternidad de una forma más llevadera, de una forma más saludable, más feliz incluso. Así que bueno, ah, ya aquí está. Contarle, si nos pueden contar si son mamás o si están embarazadas, desde dónde se unen. Hola Ale, hola Paola, hola Anto, Hola Dani, bienvenida. gracias. Hola Ale. Sí, qué lindo, aquí se unen algunas mujeres conocidas. Bueno, quiero presentarle a la Anto antes de empezar. Justo estaba hablando, Anto, de que el tema de hoy se trata de si es posible ser mamá y emprendedora a la vez y hacer las dos cosas de forma presente. Así que antes de nada, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo y por lo que nos vas a compartir, Anto. Gracias a ti también, Dani. Mm. Entonces, bueno, Lanto es una mujer emprendedora, es estratega digital, es coach de respiración, profesora de yoga y es mamá de 6 hijos. Anto, no sé si tú quieres agregar un poquito más a tu presentación, qué edad tienen tus hijos, dónde vives. A ver, yo me acabo de mudar a Cincinnati. Nací en Quito, pero he vivido ya la mitad de mi vida en los Estados Unidos y estoy en una nueva ciudad con mis 6 hijos desde hace 3 meses. La mayor, la Victoria, tiene 12 años y de ahí tengo la Milita que tiene 10, la Sara que tiene 8, el Benjamín que tiene 5, el Luke que tiene 3 y la Ana que tiene 1. Ujú, qué hermoso, Anto. Es realmente una familia abundante y siempre hay bulla y felicidad en la casa de la Anto. Anto, yo quería preguntarte, hola Sandy, qué lindo. Yo quería preguntarte, Anto, o pedirte que nos cuentes un poquito cómo fue el inicio de tu maternidad. A ver, el inicio de mi maternidad, la verdad, Dani, fue súper movido y duro, porque, a ver, tenía 24 años y me quedé embarazada cuando no planeé estar embarazada. Entonces se movió todo, ¿no? Como tú sabes cómo es la maternidad, creo que cuando no es planeado es todavía más movido. Y Mm. tuve como que reorganizar mi vida, mudarme a otro lugar, todo me cambió en muy poquito tiempo. Y después nació la Victoria y en mí nació como esto de querer ser como la mejor mamá que podía ser para ella, ¿no? Pero al principio sí viví mucho de esa ambivalencia que se vive después de un parto, que era como, le amaba a mi hija con mi vida entera, pero me sentía súper atrapada, o sea, como siempre crecí tan libre, decía como, ¿crees que esta bebé va a depender el resto de su vida de mí? Entonces, y esa parte, no conversaba con nadie, no sabía que era normal, de cierta manera, ese duelo que vives también después de que tienes un bebé, ¿no? De la mujer que fuiste antes y después. Y siento que con mi primera hija no tuve eso, entonces sí fue bastante movida. Ujú. Anto, y justo hoy que vamos a hablar de maternidad, ¿cómo dentro de esta situación movida, cómo se te ocurre a ti o por qué, cuándo emprender? O sea, decir, no solo voy a ser la mejor mamá, sino que además voy a emprender. A ver, Dani, verás, los primeros años estuve súper dedicada a mis hijas y no estaba, o sea, hacía como trabajitos chiquitos en cosas por aquí y por allá,
La verdad, porque no quería dejarles en una guardería, o sea, no sé, era algo que no resonaba con el tipo de mamá que yo quería ser, ¿no? Ujú. Y así fue con la Victoria, la Mila, y ya estaba después con la Sara, tenía ya mis 3 hijas, y después de eso ya era como que necesitaba más tiempo de espacio para mí. Ujú. Y en ese entonces, o sea, algo que agendé desde el principio de mi maternidad era mi tiempo de recarga. Entonces, en esa época vivíamos en Miami y lo que yo iba a hacer en esa época era pintar. Me iba a estos estudios a pintar por un par de horas y era como donde me recargaba. Y después, por el trabajo de mi esposo, nos mudamos a Georgia, a un pueblito chiquito, al sur de Atlanta, y no había nada de este tipo de cosas. Ujú. Entonces, ahí fue que se me ocurrió como empezar un negocio con un modelo medio, o sea, cambié el modelo de estos lugares de los que yo iba y empecé a dar clases de pintura, a hacer estos eventos donde la gente venía a tener esta experiencia lindísima con sus amigos en los restaurantes, a tomarse un traguito. Entonces, hice como lo que me faltaba, fue mi emprendimiento en Georgia. Y así fue, o sea, por ahí fue que empecé a emprender. Wow, Anto, ¿y cómo? Porque hay aquí algunas mamás que se están uniendo, hay algunas conocidas, bienvenidas, hay otras que no conozco, pero supongo que son mamás o van a ser, por ahí veo también un par de papás. Anto, ¿cómo logras ser emprendedora y mamá de 6 hijos? ¿Cómo? O sea, en la práctica, ¿cómo? A ver, creo que Dani, eso ha ido evolucionando en mi matrimonio. Tuve la suerte de que Brian, mi esposo, creció haciendo como todas las cosas de la casa, ¿no? Porque la cultura americana en ese estilo es bastante diferente a como yo crecí, incluso mucho más de lo que yo hacía en mi propia casa. Y, y al principio de nuestra vida ya como pareja sí teníamos siempre como nuestro tiempo de recarga, o sea, como que nos dividíamos la semana y ya después que yo empecé a emprender, empezamos a tener una niñera que venía de vez en cuando si yo necesitaba trabajar un poco en las mañanas. Siempre no era algo como de todo el tiempo, era yo acomodaba como a mis necesidades, ¿no? Esta ayuda. Y, y cada vez siento que con eso nos hemos ido ordenando más. O sea, ha sido un trabajo de equipo, de sentarnos, de armar como la semana, el calendario, con las prioridades, con el tiempo de recarga del Brian, el tiempo de recarga para mí, porque creo que lo que más hago constantemente es recargarme, porque ahora sé que la única manera como de yo ser, como la mamá que quiero ser, es estar llena yo, como para desde ese espacio poder darles a mis hijos, ¿no? Entonces eso es algo que para mí, de algo de lo que estoy consciente todo el tiempo. Ujú. Qué importante el bienestar de la madre, Anto, porque aquí en América Latina, sobre todo, como que se premia o se admira mucho a la madre sacrificada y por otra parte la madre sacrificada la sufre porque ser mamá a tiempo completo a veces involucra dejar tus sueños de lado. Entonces, ¿qué nos puedes decir en torno a la madre sacrificada y abandonar los sueños cuando eres mamá? Sí, Dani, totalmente. Yo creo que sí, que en nuestra cultura exactamente lo que tú dices, o sea, como se habla de qué buena la mamá porque deja todo por los hijos o deja de hacer esto porque se dedica totalmente a sus hijos. Y la verdad es que yo, o sea, lo que sé y lo que he aprendido en mis años de mamá es que los hijos no aprenden de lo que tú les dices, sino de lo que tú eres, solo del ejemplo, ¿no? Y en mi caso, o sea, si yo quiero que mis hijos crezcan con sueños, con metas para ellos mismos, para sus vidas, ¿no? Para que hagan vidas alrededor de sus pasiones, o sea, lo que quieran hacer, como necesito darles ese ejemplo. Entonces yo en ese aspecto pienso que si una mamá abandona todos sus sueños por los hijos, lo que estás enseñando que se va a replicar es que tus hijos deberían igual abandonar sus sueños por sus hijos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es generación tras generación de gente que no hace lo que ama, de gente que no cumple sus sueños porque está sacrificándose por lo que viene después, ¿no? Entonces, desde Ujú. ese lado, o sea, con eso en mente es también cómo yo vivo, cómo agendo mi vida, que a veces son cosas como, por ejemplo, siempre necesito como unas escapaditas chiquitas de recarga o viajecitos por aquí. Y a veces mis hijos me dicen, mamá, pero ¿por qué te vas? O no sé qué. Y les digo, es que eso necesito como para seguir siendo yo. Y es lo que yo, Ujú. o sea, lo que Tanto, quiero que espera, ellos espera, hagan porque siempre. yo quisiera preguntarte, a dónde son esas escapaditas? Porque viste, cuando eres mamá nueva, dices, ¿y a dónde me voy? ¿Qué puedo hacer? A ver, en el día a día, o sea, para mí siento que esto de recarga, a veces también hay esta idea o esta imagen de que
recargarme siempre ir a tener un manicure o irme a dar un masaje, que sí son cosas chéveres, o irme como por ejemplo a encontrarme con la Sandy en otra ciudad, reencontrarnos por un fin de semana, o irme a un viaje sola. Eso pasa, sí, pero dentro de mi año no todo el tiempo, ¿no? Porque no se da este tiempo eh, cuando sea para coger e irme, hay mucha organización que necesita pasar para que mi familia siga funcionando. Mario, Qué pero lindo. sí, qué alegría verles. Pero lo que sí tengo o sea, Dani, que hago como casi todos los días, es tengo tina en la que me puedo meter a relajar, a leerme los libros, medito en la mañana. O sea, la primera hora de la mañana es 100% mía. Entonces, que es la hora que sé que ninguno de mis hijos se va a despertar, o sea, que no, bueno, que casi siempre sé que esa hora va a ser para mí, pero es como que ahí agendo esas cosas que me recargan para el resto del día, que es meditar, leer, escribir y eso ha sido algo que he ido cultivando, ¿no? Ha sido un hábito que se ha ido formando en mí por muchos años. Qué importante lo del hábito, Anto, porque realmente todas estas cosas que a ti te llenan y te nutren te hacen estar bien y desde ahí puedes maternar, desde ahí puedes seguir cumpliendo tus sueños, trabajando, siendo esposa, porque no solo es ser mamá y trabajar, eres mujer, eres esposa, eres hermana, eres amiga, eres hija, ¿viste? Entonces, Anto, ¿cómo gestionas tu tiempo así en la realidad para poder cumplir o para poder ser todos esos roles? A ver, Dani, literalmente es como que agendo mis semanas, ¿no? Entonces agendo mi semana como esa hora es lo primero que pongo, que es como la hora que es mía, y después las responsabilidades, y siento que mi tiempo, o sea, como tengo tantos hijos con tantas necesidades, Diferentes, diferentes, además. y también mi esposo, y también mis hobbies y todas las cosas, es como que mi tiempo es casi siempre súper intencionado. O sea, anoto como voy a pasar 30 minutos con tal. No es que sea como un robot que siga eso, pero tengo una guía como de qué son las cosas que son importantes para mí y eso está agendado. Entonces, también ha significado, por ejemplo, en los últimos años me di cuenta eh, que a mí me encanta estar con amigos y salir y estar en cosas. Y me di cuenta que eso también me quitaba mucho tiempo de las cosas que me importaban más, ¿no? O sea, dentro sí socializo, sí salgo con amigas, pero reduje ese tiempo porque me di cuenta que no estaba equilibrando, o más bien que no estaba alineado con lo que quería lograr. Entonces es eso, Dani, un constante compromiso, ¿no? Con tener una organización, con el Brian siempre nos apoyamos el uno al otro, pedimos ayuda, delegamos cosas, porque como tú sabes, tampoco es que tenemos familia o dependemos de nadie aquí, porque vivimos lejos Claro, de nuestras familias y siempre ha sido así. O sea, es de equipo también. claro, y eso es algo alto que yo me saco el sombrero. O sea, yo tengo 2 hijos y cuando no puedo pienso en la Anto y digo, si la Anto puede con 6 hijos, yo de ley puedo con 2 y puedo. Pero es justo eso, ¿no? La conciencia, valorar el tiempo, priorizar el tiempo y realmente si ya agendaste, comprometerte a hacer eso. Tú me Ujú. decías, Anto, te congelaste, ahí estás de nuevo. Ya. Tú me decías cuando pensábamos en esta idea de qué valor podemos dar a las mujeres, tú me decías, Dani, yo no puedo darme el lujo de perder mi tiempo. Y a mí me pareció como, wow, es verdad, porque cuando tienes como ese tiempo, puedes incluso perderlo en qué voy a hacer, en esto que ahora está tan de moda, que se llama procrastinar, ¿no? Pero cuando tienes tus hijos y tienes el emprendimiento, no tienes ese chance. Y Anto, yo quiero preguntarte a tus hijas, a tus hijos, ¿cómo les has hecho parte de de este emprendimiento o estos, ¿no? A lo largo del tiempo has tenido diferentes emprendimientos. Eh, la verdad, Dani, como te contaba antes, era que yo, cuando mis hijas eran chiquitas, estaba siempre como que buscando algo que les recargue a ellas, como planeaba mi día, buscaba que hay como un story time en la biblioteca, que hay no sé qué evento para los niños, y siempre organizaba como en función de las necesidades de mis hijas. Y muchas veces eso no me llenaba a mí de ninguna manera, ¿no? Y eso con el tiempo ha cambiado, o sea, más bien les he hecho a ellos parte de no solo los emprendimientos, sino de las cosas que yo disfruto hacer, ¿no? Porque esto se contagia con los hijos. Entonces, por ejemplo, cuando tenía lo de pintura, la Victoria venía como asistente conmigo cuando yo daba las clases, le encantaba. Cuando yo repasaba las pinturas en la casa, ellas también pintaban.
enseño yoga también, entonces practico en la casa y se meten todos ahí abajo mío, se comen los blogs, o sea, pero les dejo, o sea, les dejo que sean parte de las cosas que me llenan a mí. Inclusive ahora que emprendemos contigo online, justo estaba pensando esto, que la Mila y la Victoria se saben full cosas del parto, o sea, que yo nunca en mi vida hubiera sabido, sino porque te vi, o sea, están listas para ver los lives, los días de lanzamiento igual están ahí, la Victoria me ha ayudado en cosas con YouTube, entonces les hago parte, y también digo para que experimenten como no solo la libertad que te da emprender, o sea, la libertad de tiempo, de agendar como lo que tú quieras, pero también que vean qué más hay, ¿no? ¿Qué más hay? O sea, desde lo que yo puedo compartir. Ujú. Sí, Anto, y ahorita que ya lo mencionas, con la Anto estamos trabajando juntas desde hace un año y ha sido para mí, pero un regalo, una bendición, porque además estamos en contacto a diario viviendo lejos, eso antes no pasaba tan seguido. Y Anto, quisiera invitarte a ti a contar un poquito cómo fue nuestro inicio. A ver, yo estaba, bueno, tenía el emprendimiento de la pintura, después fue la pandemia, obviamente todos los restaurantes donde yo hacía estos eventos se cerraron, y ahí estaba súper dedicada a yoga, después me quedé embarazada de mi última hija, entonces durante la pandemia le estuve a la Ana luego de la pandemia. Siento que después de cada hijo todo se movió, como que siempre hay un movimiento y otra vez empiezas, ¿no? De otra manera. Ujú. Y estaba justo en una de mis tardes de recarga en la tina y me salió este video de esta señora que emprendía desde su casa, que había hecho una empresa súper rentable con su hobby, que ahora es una gran amiga mía, Isa Docabo. Ella enseña a las mujeres a coser por placer. Entonces me dio curiosidad, me metí a ver el video, empecé a ver esa información, me metí a como unas clases gratuitas que habían, le invité a la Mila La Mila es bueno, nuestra otra hermana. la Mila que es nuestra otra hermana, y bueno, decidí meterme a este curso, a este entrenamiento que realmente es buena comunidad. Y al poco tiempo empecé con la idea de hacer algo como más en relación a yoga, respiración, pero yo o sea, enseñaba clases de yoga, pero no tenía algo que era como, digamos, mío ya andando en lo de yoga o respiración. Y la Mila me da la gran idea y me dice, ¿por qué no le dices a la Dani? Porque tú ya tenías como años de estar preparando parejas. Entonces, bueno, si quieres cuenta ahí tú cómo fue más o menos, ahí te dije que hagamos esto juntas, pero ¿qué estabas viviendo tú? Claro. Claro, yo había salido, o sea, claro, yo ya preparaba parejas de forma presencial, a veces grupal, un par de mamás y de parejas de otras ciudades y otros países había sido virtual, ya tenía un programa prenatal establecido, pero no tenía idea con la pandemia y mi reposo, porque yo estaba en reposo completo cuando fue la pandemia, no tenía idea cómo ofrecer esto, como cómo seguir sirviendo, si es que ya no podía ir a la casa de las familias. Y Anto, habían, ahorita que me acuerdo, muchas, como algunas parejas a las que yo ya no pude acompañar y les dije, estoy en reposo, estoy embarazada y es un embarazo de alto riesgo. Y me acuerdo que me frustraba y tenía pena y decía, qué pena no poder apoyarles. Con algunos ya había hecho compromiso, con otros no. Y estaba buscando como, a ver, ¿cómo puedo llegar de otra forma? ¿Cómo hacerlo digital? ¿No? Porque veía que por Zoom, yo daba clases en ese entonces en la universidad y todo fue digital inmediato a través de una plataforma, ¿no? Entonces yo en esta búsqueda y aparece la Anto y me da esta propuesta y fue, pero así como lo mejor que pudo haber pasado en el momento. Y desde ahí hasta ahora hemos estado trabajando juntas y la verdad es que ha sido increíble porque yo tengo esta misión de compartir información para que realmente tengan partos desde el bienestar, donde los bebitos y bebitas nazcan saludables, puedan hacer apego, el papá esté involucrado, que tengan reales, o sea, que tengan herramientas para poder transitar la maternidad desde el embarazo hasta el destete, como están tan fuerte. Y Anto, gracias a ti he podido llegar a mujeres, hay mujeres desde otros países, mujeres que no conozco, diciendo como gracias por ese video, por esa información, por la clase gratuita, di a luz y pude respirar y de verdad que Anto te agradezco tantísimo. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué es esto?
O sea, ¿qué te metiste tú? Como que cuentes tu parte. Bueno, a ver, lo que yo me metí se llama fórmula de lanzamiento y claro, una vez que me metí me di cuenta que yo había estado en muchos lanzamientos antes, que son como estos eventos que se hacen gratuitos donde se comparte mucha información de valor, ¿no? Y después se invita a la gente a ser parte de un programa. Eh, y la fórmula de lanzamiento para mí lo que ha sido, bueno, ha sido un camino de aprender muchas cosas nuevas y también de usar muchas cosas. O sea, yo tuve muchas, o sea, hice muchas carreras, me cambié muchas veces de carrera y como que siento que es la primera vez que puedo combinar muchas de esas cosas, ¿no? En esto de esta estrategia digital que aprendes a hacer con la fórmula de lanzamiento. Y la fórmula la del lanzamiento te da como el paso a paso de cómo emprender en el mundo digital, que fue como lo que hicimos nosotros, Dani. Y lo chévere, digamos, uno de los beneficios es que puedes empezar de cero. O sea, nosotros literalmente empezamos sin capital, con la gente que tenías de referidos, como que te dan el paso a paso de hacer las cosas simples. Ya no voy a decir fácil porque es un montón de trabajo, pero sí simples, Sí. ¿no? Ajá. Y con un acompañamiento y sobre todo para mí tal vez lo que más me ha gustado de ser parte de esto, primero trabajar contigo y, y como conectarme y compartir esta misión que tú tienes tan fuerte de ayudar a los bebés a empezar la vida gentilmente, también a las mamás para ese inicio de la maternidad y tu enfoque que es a la familia, ¿no? Como que siento que me he enamorado de esta misión que tú tienes, Dani, como me impulsa a seguir compartiendo esto. Y aparte de eso, es como que estoy en esta comunidad de emprendedores que me ha cambiado la vida, la verdad. O sea, he conocido a gente espectacular y lo chévere es ver como cómo han hecho negocios, así como la Isa, que es como por su pasión por coser y es un negocio súper rentable. O, por ejemplo, conozco otro chico, García, que enseña a los niños chiquitos que son apasionados con los dinosaurios, les enseña, hace unos eventos en el verano que se le llenan un año antes para aprender más de los dinosaurios. O, por ejemplo, mi amigo Carlos, que hace como mi parte, la parte de la estrategia para una señora que enseña a las mujeres a emprender como decorando con globos. Entonces, es una comunidad realmente inspiradora y ha sido para mí hermoso ser parte de esto. Y, y eso, Dani, ha sido como para nosotros aprender desde cero en lo digital y seguir, ¿no? Poquito a poquito lanzando y lanzando. Anto, ¿y cuál es tu misión? ¿Cómo esta estrategia? Porque es como tú decías, ¿no? Son pasos, es una estrategia. ¿Cómo esto te ha ayudado a cumplir tu misión o a descubrir tu misión? A ver, yo creo que mi misión se ha ido como moldeando un poquito, ¿no? Desde que empecé a ser profe de yoga, de respiración, esto de maternar. Y realmente tengo una pasión por ayudar a las mujeres, sobre todo madres, a que emprendan con lo que les da más vida, ¿no? Y eso es más o menos lo que he hecho contigo, Dani, como ayudarte a hacer que tu mensaje sea más grande. Entonces, eso es lo que he podido hacer con esta estrategia de la fórmula de lanzamiento. Claro, y ha sido incluso un proceso divertido. O sea, como dice el Anto, no ha sido fácil, pero realmente la motivación es más fuerte. Hemos logrado hacer esto con 8 hijos y 2 perros, Anto, porque, viste, a veces tenemos reuniones y algo pasa con el Cooper o hay un hijo como que necesita algo y a veces están los hermanos, aparecen a saludar, como eso es tan enriquecedor y como tú dices también ellos van aprendiendo, o sea, nos ven cumpliendo nuestros sueños. Yo creo que un aprendizaje muy grande, sobre todo para nosotros, el OSI, siempre me dice mi esposo como, me admiro su capacidad de perseverancia, como no ha sido fácil y siguen y siguen y siguen y siguen y es que el motor es como tan fuerte, ¿no? Tan fuerte y tiene que ver con la familia, con los hijos. Cuando somos mamás, yo considero y papás, que hay un cambio de identidad, que es como que se te mueve el piso, no sé, que hay un despertar de la conciencia, o por lo menos, ojalá así sea, ¿no? Entonces creo que desde ahí también podemos redescubrirnos, no solamente como qué versión de mamá, cómo quiero ser como mamá, sino también como cuáles son mis nuevos sueños y cuál puede ser esa nueva forma que quizás yo, Anto, nunca me imaginé en mi vida hacer esto, o sea,
nunca, 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 pero estoy tan agradecida porque he podido llevar mi mensaje a lugares que ni me imaginé. Entonces, bueno, ahí seguimos, Anto, como siempre decimos. No sé si tienen preguntas, pueden ir escribiendo en el chat, por favor. Le podemos ahorita preguntar a la Anto en vivo. Y quisiera preguntarte, Anto, si tú tuvieras un mensaje para las mujeres mamás que están aquí, incluso papás, porque esto también es algo que pueden hacer los papás. Veo que se han unido algunos papás. ¿Qué les dirías? A ver, bueno, primero no quiero olvidarme de decirles que si es que les suena interesante como esta manera de emprender, que en mi biografía hay un link en el que pueden registrarse. Justo mis mentores van a estar haciendo un reto la semana que viene, entonces en mi link se pueden inscribir y pueden ir al reto la siguiente semana. Y justo con esto dices, esto que hablas, Dani, de que todo se mueve, creo que son dos cosas las que se me vienen a la cabeza. Uno, que, bueno, creo que ese motor, o sea, lo que te dice tu esposo de que admira de la perseverancia, creo que eso viene de esa conexión con la misión, ¿no? De estar constantemente recordándote a ti misma por qué haces lo que haces, ¿no? Para que cuando se ponga difícil digas, bueno, hay algo más grande que esto, ¿no? Sí. Eso sería una cosa. Tres, otra más, Sabina. La segunda es que creo que cada vez que vas como creciendo o cambiando, como que tus valores cambian. Y lo que yo he aprendido a hacer es a tener súper claro esos valores. O sea, ¿qué es lo más importante para mí en esta época de mi vida? Y usar eso como un filtro para lo que escojo, para lo que decido hacer, para con qué cosas me comprometo, ¿no? Como irte por ahí. Y, y lo último es esto como de, o sea, no sé, yo creo que nací con esta conexión de que los sueños se cumplen, como, pero nuestra responsabilidad es hacerles meta, como bajarles a tierra. Entonces, si pudiera decirles algo a las mamás o a los papás que quieran empezar a emprender, sea que sea tu situación, tenga 6 hijos, 8 hijos, o lo que sea, es eso, como traer tu sueño a tierra, bajarle, ¿no? Y a qué me refiero con bajarle a tierra es a comprometerte, a ponerle en tu agenda, a decir, ok, si es que allá es a donde quiero llegar, ¿qué necesito hacer de aquí a los siguientes 3 meses? Primero tener una visión más grande y de ahí ir para atrás, ¿no? En los últimos 9 meses, 6 meses, 3 meses y así. Y después a cada día y hacer una cosita chiquita para ir hacia ese lugar donde quieres estar. Entonces creo que eso, Dani. Gracias, Anto, de verdad que qué tesoros son estos, porque yo sé que quiero ver, por aquí habían unos comentarios de una mamá, supongo que es mamá, que decía yo estoy ahí, yo estoy así, y voy a aprovechar si es que hay preguntas. O sea, creo que cuando viene el mensaje de una persona que lo está viviendo, es mucho más poderoso porque dices, es real, ella lo logró y entonces yo también puedo hacerlo, ¿viste? Uh-huh. Vogelfrau, no sé tu nombre, pero justamente decía, yo estoy igual. Ajá, por aquí habían otros comentarios, déjame ver exacto. No es en Creo que autonomía. con esto que dices, Dani, también, otra cosa que se me viene a la cabeza es también tener mentores, podría ser, o también empezar a ver qué está haciendo la gente que me inspira. ¿Qué está haciendo? O sea, si no sé por dónde empezar, también puedes empezar por ahí, ¿no? Como ver qué es lo que está haciendo la gente que me inspira o cómo resuelven este mismo problema que yo tengo. O sea, como por ejemplo yo, ya si es que alguien piensa como a qué rato, no sé qué, nosotros no tenemos familia aquí, entonces a veces nos turnamos los hijos con el Brian, a veces tenemos una niñera por horas, aquí en los gimnasios les puedes dejar a los hijos unos ratos, eso a mí me ha salvado la vida. Entonces, como buscar, o sea, digo, a veces también cuando tenemos un sueño pensamos que tiene que ser por este camino y solo por ahí, y como que nos cerramos a todas las oportunidades que se te abren. Entonces, digo, también quedarse como con esa apertura a que quiero esto, hago mi parte y de ahí lo demás dejo, ¿no? Confío y espero que el camino se me vaya abriendo. Entonces eso es algo que pensé ahorita. Y mira, justo aquí hay un mensaje, ah, creo que sé, de una mamá que estuvo conmigo la semana pasada, creo que eres tú. Para mí es súper difícil organizarme y me da mucho miedo no lograr cumplir mis metas ahora que estoy embarazada. ¿Qué le dirías a esta mujer, Anto? ¿Cuándo está embarazada? Yo cuando estaba embarazada, bueno, para mí siento que era más difícil
embarazada sentía que tenía todo el tiempo. Cuando ya nacían y estaban recién nacidos, chiquititos, ahí sentía que no tenía mucho tiempo. Le diría que, bueno, inclusive esa época que para mí era más difícil, la de recién nacidos, que pasa los días, cuando estás en esos días no sientes que pasan rápido. Es como que los días se hacen bastante largos y de alguna manera los meses y los años se hacen cortitos, ¿no? Entonces, en esas épocas sí dijera paciencia, pero igual tienes como el tiempo de estar soñando, de estar planeando, de imaginarte, ¿no? De tener visión, o sea, usar, esto es parte de hacer tus sueños metas y tus metas realidades, o sea, tener también ese tiempo como de crear, de imaginarte y eso creo que le diría, que aproveche antes de que nazca su bebé. Sí. Y también yo creo que dos cosas que son importantes. Una es que porque a veces hacemos las cosas por otras personas con más ganas, o sea, con más compromiso y no necesariamente por nosotras. Y yo veo muchas veces, y lo viví también, que cuando ya hay hijos, dices, este es mi propósito, como yo quisiera hacer esto para poder ofrecerles a mis hijos esto otro. Quizás por mí hice algunas cosas, pero ahora tengo un motor más grande. Entonces, paciencia que los hijitos son ese motor. Y por otro lado, priorizar el tiempo, incluso ser recursiva. Como tú dices, Anto, yo en este tiempo he tenido muchos mentores, muchos mentores. Y un tesoro que descubrí, cuando nacen los bebés pasas horas dando de lactar. Y habían tomas en las que yo me dormía y habían tomas en las que empecé a escuchar audiolibros o meditaba. Entonces era como matar esos dos pájaros de un tiro, incluso hasta ahora. El Rafa sigue haciendo una siesta al día y yo acompaño su siesta. Y entonces camino, le llevo en el coche, como hice mis 30 minutos o más hasta que se duerma, pero de movimiento, como es mi compromiso y estoy ahí presente como mamá. Entonces, ser recursiva, porque realmente cuando tienes poquito tiempo, no tienes otra opción, como dice la Anto, que perder el tiempo. Y Anto, ¿qué pasa o qué le dirías a una mujer? Porque se me ocurre que podría surgir esta pregunta, porque había una pregunta o un comentario que no se entendía bien, pero era un poco como, ¿qué pasa con esos papás que no están acostumbrados a hacer estas tareas, a colaborar? ¿Cuál sería tu sugerencia ahí? Wow, ahí es un poco difícil, Dani, porque no me he casado con un papá que no está acostumbrado. A ver, déjame pienso. O sea, de hecho lo chistoso es que a nosotros nos pasó al revés, así ya siendo sincera, o sea, o sea, le tuvimos a la Victoria y yo siento que el Brian, o sea, yo sentía que no podía hacer nada más que sostenerle a mi bebé en los brazos. Entonces, él llegaba del trabajo y tenía que ponerse a cocinar, o sea, era como un poco de un desastre realmente en nuestros primeros años de padres. Ay, hay muchas caritas de que alguien se está matando de la risa con nosotros. Y claro, yo digo, en mi casa no aprendí a hacer nada, o sea, más bien ahí diría como desde mí, o sea, ¿qué pasó conmigo? La verdad es que aprendí a ordenarme. Todavía me cuestan ciertas cosas, pero soy como 1000 veces más ordenada de lo que era. Si es que está alguien aquí que me conoce, saben que esto es verdad. Era súper desordenada, o sea, súper desordenada. Y justo fue chistoso porque trabajé con una terapeuta que lo primero que me mandó fue a leerme un libro del orden. Y como que, sí, ya había aprendido a hacer más cosas de la casa y así, pero fui poquito a poquito, o sea, con esas cosas yo dijera como pedir ayuda como poco a poco, como que sea algo que vaya, que no sea demasiado de un día para el otro y también delegar, o sea, creo que también es súper importante las cosas que no te gustan, saber aprender a delegar, no pensar que es un gasto innecesario, porque es un gasto que al fin de cuentas te va a dejar a ti enfocar tu energía en lo que más te funciona a ti, ¿no? Es una Entonces, inversión. Ajá, justamente. Sí, creo que también hacer acuerdos, porque esas cosas que no te enseñan o que no aprendiste en tu casa, poder aprender, poder tener mentores o poder tener a ver cómo esta mujer lo está logrando, qué está haciendo. Entonces, ¿cómo te organizas? ¿Tienes una agenda? ¿Pones alarmas? ¿Haces reuniones semanales? ¿Cómo es en la práctica? Por ejemplo, ¿cómo hacen
¿Cómo se llama el libro que te ayudó a organizarte, Anto? Hay un libro que se llama El pequeño libro del orden. Y es un libro chiquitito, así. Chiquitito, chiquitito, pero súper útil. Ujú, buenazo. Anto, y en la práctica, ¿cómo haces? Por ejemplo, porque tú no tienes ayuda. O sea, eso es increíble, porque yo, por ejemplo, le operan al Rafa y yo un día, una tía ayudándome así. Y entonces hay esta tribu de soporte, pero ¿cómo te organizas en la práctica? A ver, ya, así más detallado. Ujú. Los domingos hacemos el plan de la comida familiar, o sea, todos juntos, qué vamos a comer esta semana, organizamos, yo cocino 2 o 3 días a la semana, el Brian cocina igual 2 o 3, y 1 o 2, dependiendo de la semana, pedimos comida o salimos a comer afuera. Entonces eso ya sabemos, entonces yo ya sé qué día los domingos hacemos las compras y a veces digo a las mamás, hay como que todas estos pendientes que a veces tenemos en la cabeza y que no está anotado en ningún lado, que solo está ahí como molestando. Entonces, trato de no tener eso extra yo en referencia